¿Ya? Material adicional. Pues ahí que se estaba echando. Y ya lo trajimos y el quesito se estaba echando. Entonces ya, que voy a hacer parar con el cambio ya. Kilo y medio. ¿Cómo que? ¿Qué está Que el huevo está más hacia adentro que afuera. Ya, vamos a hacer un resumen bien cortito y después vamos a ver si hay preguntas al respecto. Y estamos por el día de hoy. Recuerden que esta es la última clase antes de la entrega de la evaluación que se entrega el martes hasta las 23:59 horas. ¿Por qué? Porque hay semana de receso. Sí. Sí, viernes, sábado, domingo, lunes. ¡Wow! Ya. Entonces, Nos quitaron el día viernes. Qué rico esta semana dura hasta los jueves. Mañana, weón. Pensé que era la martes. Ya estoy chata, me estoy chata esta semana desde que empezó. Jueves, barra libre. Sale para allá, yo no pienso salir de mi casa. Yo no puedo. Estoy de tal, loca. Eso te pasa por mujer. Rosa. Y ahí te acompañamos en todo sufrimiento. Sí, me tiró bastante. Sí, pues si lo sacaste, no entra ahí. Pensé que me lo había traído. No, eso es mío. No te compraste. ya, hemos aprendido en esta segunda unidad que nosotros podemos administrar nuestro capital de trabajo, ¿cierto? Sí. En ese contexto, nosotros tenemos que saber que el capital de trabajo lo necesitamos ¿para qué necesitamos el capital de trabajo? Para trabajar. No, por mantener el dinero y ir trabajando diariamente. O sea, eso han aprendido y la parte técnica. ¿Cuándo necesitamos dinero? Cuando hay necesidad de la empresa. Siempre se tiene que tener un capital de trabajo. Vas a ver Sí, invertir. pero ¿para cubrir qué? Para cumplir las necesidades, compra, venta, pago de insumos, costos de operación, gastos fortuitos, claro. Ciclo operacional. ¿Cierto? Entonces, el tema es que nosotros utilizamos capital de trabajo para cubrir el ciclo de caja.
Porque ese ciclo de caja es un déficit de dinero. Porque lo demás, que el ciclo de caja es bien corto, lo demás lo cubrimos con la plata que recibimos del cliente. Claro. Y pagamos nuestros proveedores con la plata del cliente. Entonces el capital de trabajo, digamos, va a satisfacer las necesidades del ciclo de caja. Entonces uno tiene que señalar que aquí hay fórmulas que hay que aprenderse, ¿cierto? Claro. Uno compra y mantiene un periodo promedio de inventario la mercadería, Sí. vende la mercadería y hay un periodo promedio de cobro. Pero nosotros no pagamos el inventario, no lo pagamos acá, lo podemos pagar aquí, acá, ¿cierto? Y de ahí se genera el tema de el ciclo de efectivo o el ciclo de caja. Si yo pago acá en este momento, en este día, yo voy a poder ocupar parte de lo que me generan los clientes, ¿cierto? Acá. Pero hay otra que yo voy a estar con problemas, porque voy a tener que pagar acá, pero estos clientes en particular me van a pagar en este periodo, fuera del periodo de pago. Este es el periodo promedio de pago. Entonces, esto es el ciclo de efectivo o también llamado ciclo de caja, ¿cierto? Esto, recuerden que esto, el ciclo operativo está dado en días, ¿cierto? ¿Cuánto permanece, cuántos días permanece el inventario en bodega? Después, cuando sale a la venta, ¿cuánto se demoran en pagarme los clientes? ¿Ya? Y por mi otra parte está el tema de que yo también tengo que pagar estos mercaderías que compré, ¿ok? Entonces, ante esa situación podemos decir que si el ciclo de caja es negativo o es cero, no requerimos capital de trabajo, ¿sí o no? ¿Por qué? Supongamos que aquí tenemos 30 días de permanencia del inventario en las bodegas. Otros 30 días se demoran en pagarme los clientes y nosotros pagamos a 65 días. Si pagamos a 65 días, ¿necesito capital de trabajo? No. No. Ahí está, aquí podemos señalar, ¿cierto?, que con lo que me pagan los clientes yo voy pagando mis compras. Ese sería el ciclo operacional ideal. Entonces, cuando el ciclo de efectivo, el ciclo de caja se ve disminuido, incluso a cero, va achicándose el capital de trabajo que yo necesito. ¿Por qué? Porque con mis propias operaciones yo financio mis pagos. ¿Ya? Entonces, solamente que nunca... A ver, ¿quién puede pagar tan...? Ah, sí, el Estado. El Estado genera ciclos de caja o de efectivo que son prácticamente negativos. El gobierno paga a 90 días, 120 días, 180 días. Así que hay que tener cuidado cuando uno hace una empresa y le vende al Estado. ¿Ya? Por lo demás, los pagos siempre son acá a 15, 30, 35 días. ¿Ya? Y ahí se genera el tema. ¿Por qué? Porque los gerentes comerciales lo que quieren es ampliar el crédito a clientes para vender más. Y cuando se amplía el crédito a clientes, se amplía también el ciclo de efectivo caja. Y eso implica que uno requiere más dinero. ¿Ya?
Entonces, ese es el tema y por eso esto ha salido a la luz, ¿cierto? De aplicarlo dentro de los modelos, ¿cierto? Ciclo de operativo, ¿cierto? Sería PPI más PPC y el ciclo de efectivo sería el ciclo operativo menos PPP, ¿cierto? Entonces, por eso sale esto en algunos ejercicios, ¿ya? Dentro del capital de trabajo, nosotros hemos visto administración de efectivo, administración de cuentas por cobrar y administración de inventario. ¿Cierto? Ahora, en el efectivo, en la administración de efectivo, nosotros vimos más modelos, ¿cierto? Claro. Aquí vimos como 3 modelos. Vimos el modelo PON, modelo Miller. el segundo fue el Bemol. Bumol, ¿cierto? Sí, O un mol. Y el tercero Millerior. Cuentas por cobrar es una diferencia entre beneficios y costos por aumento de crédito, ¿cierto? De políticas de crédito. Entonces, aumentar el crédito conlleva costos, pero también a beneficios. Si nosotros identificamos esos beneficios y los costos, nos va a dar la respuesta de aplicar ese aumento de crédito o no. ¿Cierto? Y la administración de inventario tenemos el modelo BOMOL, ¿cierto? Que BOMOL hizo su fórmula para inventarios, pero después adecuó su fórmula para usarlo acá arriba. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos ¿cuántas guías? 4 guías. Una guía de inventario, otra guía de cuentas por cobrar, otra guía de POM y otra guía de Bumol y Millerior. Estas están en una guía. Entonces aquí tenemos una guía, 2 guías, 3 guías y esta es la 4ª guía. Profe, ¿no que la cuarta guía era de PPS? La 4ª guía. O sea, depende de cuál guía pongas primero. No, porque había una que era del periodo de promedio de pago. Periodo promedio de pago. ¿No te ves? Si había una de cada una de efectivo, una de... A ver, aquí tengo la guía, se llama Pérdida Operativa Mínima POM. Bumol, Millerior, ¿cierto? Correcto. Administración de inventario y la última guía, estrategia de cuentas por cobrar. O sea, no hay guías de PPP. Pero para la de Bumol y Miller, ¿cómo somos de Pepe? Bueno, para las dos parece. Principalmente para los defectivos, sí. Para los defectivos. Aquí. O sea, usamos acá. Ahora, en Millerior no. ¿Por qué no? Porque recuerden que el Millerior, ¿cierto? Que es este de acá, por ejemplo, ese de ahí en Millerior, nosotros tenemos que calcular, ¿cierto? Los límites superiores, límite inferior y punto de reorden. Y esto lo podemos calcular con un óptimo. ¿Qué letra usamos aquí con el óptimo? Usamos la letra Z, óptimo Z. Con esa Z nosotros podemos calcular estos límites. Por lo tanto, no requiere
los cálculos de lo que es el ciclo operativo y el ciclo efectivo. Esos dos se ocupan para POP y para Bumol, arriba. ¿Ya está? ¿Qué es lo que han aprendido ustedes? En cada modelo, ¿cierto? Que hay un óptimo de dinero, de mantener dinero, hay un óptimo y también hay un costo. O sea, existe un costo de mantener ese dinero en cuenta corriente. ¿Ok? Lo que se quiere mantener invertido. Correcto. Y el que usa más el tema creo que fue Bumol, parece, que dijo, existe un costo de... ¿Qué costos existen para mantener 10 millones en cuenta corriente? ¿Qué costos hay? ¿Costo inventario? Costos de... ¿Costo de venta? No. ¿Sí o no? ¿Qué costos existen cuando yo tengo 10 millones en cuenta corriente para trabajar? Interés. ¿Cuánto de oportunidad? Ya, uno, el costo de oportunidad, ¿Cuánto venta? ¿cierto? Lo que dejo de ganar con esos 10 millones que están en la cuenta corriente. Correcto, ese es costo de oportunidad. ¿Cuánto venta? ¿Cuál es el otro? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es el otro costo? ¿Cuánto venta, bonito? No, si tenía la razón. Recuerden qué hago yo cuando tengo un óptimo. Yo tengo que, de repente se me acaba el óptimo y yo tengo que efectuar transacciones. Costo de transacción, ¿cierto? Ese es el otro costo que se identificó, el costo de transacciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la medida que yo tenga menos en la cuenta corriente para poder utilizar la mayor cantidad de plata en inversiones y ganar intereses, entonces voy a tener poco aquí en la cuenta corriente. En la medida que tenga menos, yo tengo que hacer más transacciones para llenar esa cuenta corriente y poder pagar lo que se tiene que pagar en el año. Y en la medida que esa plata aumente, voy a tener que hacer menos transacciones, ¿cierto? Para poder llenar de nuevo la cuenta corriente y pagar. Entonces es ahí el tema, ¿cierto? Que con un costo, al tener mucho dinero, uno dice, aumenta el costo de oportunidad porque estoy perdiendo plata en intereses. Pero disminuye el otro costo que es el de transacciones. ¿Se acuerdan o no? ¿Y cuál es el óptimo de esos costos? ¿Cuál sería el costo, el óptimo de tener esos dos costos? ¿Qué se busca ahí? Cuando yo busco el óptimo, ese óptimo, ¿qué genera en los costos? Genera la igualdad, ¿cierto? Entre el costo de oportunidad y el costo de transacción. Y en ese momento, cuando se igualan esos dos costos, es el costo más óptimo. Porque uno de repente dice, oye, una transacción más, y uno de los costos se desbanda y hace que el costo total sea mayor. O sea, ¿dónde va a estar? ¿En qué punto va a estar la minimización de los costos? Cuando los dos costos se igualan. Y lo vimos, creo que en dos modelos, ¿cierto? Ya está. Hay otro costo que también nosotros vimos, ¿no? A ver. El costo total aplicado. Otra variable que usamos en las fórmulas, sí. Recuerdo yo, otra variable que usamos en las fórmulas. Era ¿cuál era la otra variable? Que se analizó en los modelos. Esto. El punto de reorden. ¿Ah? El punto de reorden. Esto. A la madre. ¿Cómo medimos eso? Calmación. ¿Qué cosa, profe? ¿El óptimo? Depende del límite superior. Que los saldos de las cajas o de las cuentas corrientes suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. La varianza. Esa es la otra variable
que calculamos, ¿cierto? Entonces, en la medida que se genere una variación demasiado alta, yo voy a requerir más dinero, ¿cierto? Pero ahí hay dos eventos que se producen. Requerir más dinero, ¿cierto? Porque si esto se mueve aquí nomás, estamos súper bien. Pero si de repente se sale hacia arriba o se sale hacia abajo, yo aquí requiero más plata y acá me sobra. Por lo tanto, yo, ¿qué hago? Saco la plata y lo dejo en el, o sea, tomo inversiones y quedo en el punto de reorden. ¿Ya? ¿Hay alguna duda referente a estos modelos? Ahora, las políticas de cuentas por cobrar, ¿cierto?, que analiza el encargado de finanzas, no está solamente en buscar el costo de beneficios y, el monto de beneficios y los montos de los costos, sino también efectúa políticas de cobranza, de crédito y cobranza. Entonces, hay harto que hacer ahí, cuando alguien se hace cargo del tema de administrar las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque, ok, con eso yo digo, aumento de crédito, sí, pero ¿qué tenemos que generar ahí? Tenemos que analizar el tema de a quién le ampliamos el crédito. No podemos ampliarle el crédito a todos los clientes. Hay un crédito que se otorga a todos los clientes, pero de ahí en adelante son clientes analizados. Por lo tanto, eso es administración. O si no, mis incobrables van a superar o van a duplicarse. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Analizar al cliente que le voy a otorgar ese aumento de crédito. Y ahí cuando uno exige, por ejemplo, que la empresa no tenga cheques protestados, no esté en TICOM, ¿cierto? Que tenga un cierto respaldo, que no esté muy endeudada, ¿cierto? Cosas así, analiza. Y eso se llama política de cobro y cobranza, o sea, políticas de crédito y cobranza. También está el tema de las políticas de cobranza, ¿cierto? En el ámbito de decir, oye, nos vamos a hacer cargo de todo lo que nos deben, tenemos que llevar a juicio todas nuestras deudas, y ahí es donde tenemos que analizar también el tema. ¿Por qué? Porque cuando uno lleva a juicio una cobranza, uno tiene que pagar costos, ¿cierto? Esos costos se les pagan al abogado, ¿ya? Tanto en el trámite como en los servicios o los honorarios que se pagan al abogado. Por lo tanto, ustedes van a ver que los saldos chiquititos en las empresas no se cobran, se castigan. Entonces, si uno debe 10 lucas o quedó debiendo 10 lucas a alguien, nunca va a llegar a una cobranza judicial por esas 10 lucas. Entonces, ahora los montos que se manejan son altos. Yo creo que son altos. Ahora, diferente es la cobranza judicial al proceso de cobranza que hace la misma empresa, ¿cierto? Que es carta, llamada telefónica, ¿cierto? Que es como hinchar. En algún momento vamos a quebrar al cliente y me va a pagar, ¿no? Déjenme ya, y pagó. Entonces eso es como hinchar nomás para que nos paguen. Pero no hay cosa en ese proceso. Pero sí en la cobranza judicial. Entonces ahí los montos tienen que ser mucho mayores. Entonces el capital de trabajo, dentro de la administración del capital de trabajo, ustedes ya saben que esos son los principales temas que ve un encargado de finanzas. Principales temas. ¿Ok? Aquí hay modelos de cálculo, pero detrás de eso hay administración, ¿cierto? O sea, de más está decir con la administración de la bodega, ¿cierto?
La administración de la bodega depende de qué, de lo que estoy comprando, ¿cierto? Uno piensa que de repente tener una bodega y pongo todo ahí. Y resulta que por la experiencia me voy dando cuenta que los tarros de pintura empiezan a explotar, que las gomas se empiezan a quebrajar, que se empiezan a quemar. ¿Me entienden? ¿Y es por qué? Porque los productos necesitan diferentes procesos de almacenamiento. Entonces todo eso es administración de ese tema, ¿cierto? ¿Para evitar qué? Evitar, ¿cierto? Porque uno quiere contar con las unidades que aparecen ahí en mi inventario, pero si de repente aumentan estos productos quebrados, eliminados, ¿cómo se llama eso? Cuando uno castiga por merma, ¿cierto? Mermas de almacenaje o de pérdida o de robo, ¿cierto? Entonces, hasta eso, el tema de los procedimientos internos. Uno tiene que pensar que una salida de material no solamente va a venir por personas armadas que vienen a robar al almacén, no, de repente son esos famosos robos internos que desaparecen así y van desapareciendo así. Entonces, para eso hay que tener controles internos y procedimientos, ¿cierto? Entonces, en bodega se debe cubrir también eso, y eso es administración de mi capital de trabajo, ¿ya? Entonces, estos modelos nos sirven para aplicarlos y administrar, ¿cierto? Pero no van a ser como el milagro si es que se tiene una administración sin política, sin procedimientos, sin controles. O sea, ahí no hay fórmula que aguante una buena administración de tu capital de trabajo, porque se van a jugar platas por otro lado. ¿Ok? Entonces eso es lo que quería aterrizar en este concepto, en el concepto de administrar capital de trabajo. Faltó que entrara así, ¿no? Dale, nos repetimos el plato. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que tener ojo con la aplicación? Pero yo por eso envié el Excel, es con el tema de administración de las cuentas por cobrar, que hay, digamos, diferentes cosas que tener claras o que calcular antes de calcular el costo de oportunidad. Ese es lo mayor, que la gente se me marea ahí. Pero lo demás creo que está dado y está bien explicado. Hemos hecho 3 ejercicios por modelo, así que estamos bien. Profe, yo tengo una duda con respecto al número de transacciones, ¿cómo se sacaba? Bueno, el número de transacciones tú tienes que porque decían que costaba una materia tanto y se utilizaban 2 de materia prima. No, pero es que uno es el costo y el otro es el número de transacciones, porque eso tú, digamos, con el costo de la transacción, por ejemplo, la transacción o el inventario, tú lo multiplicas por el número de transacciones o por el número de inventario, y ahí sacas el costo. Pero déjame, ¿de dónde sacamos el tema de...? Porque depende del modelo. Es que claro, en el caso 2 que entregó. ¿En qué modelo? En el caso 2 que entregó. De la guía 1, del POP. O sea, el ejercicio 2 el ejercicio 4 de la segunda guía. Te pide el número de transacciones. De la segunda guía, o sea, 1018.
Este mismo. ¿Cuál es? Este es mi lector. No, profe, había uno que donde pedía el número de transacción. Había 4 letras que le pedía. Ah, ese. Esta guía llega hasta el 3 nomás. Ah, ¿Sí? baja un poquito. Pero ya capté. ¿De qué es lo que es esto? Creo que era del anterior. Ese no la T dividido en 6, número de transacciones. Esto. Este Sí, es el modelo sí, sí. UMOL. Este es el modelo UMOL. Sí, Utilizando el modelo marrón de determinar la cantidad de dinero. Sí, tengo todo lo ese. demás, Ya, pero eso y el está. número de transacciones. Entonces, acá en administración de efectivo, Administración de ¿cierto? Modelo MOL. Ahí está POM. Ahí está el modelo MOL. Entonces, acá Ah, ¿La tenemos T dividido en 6? el costo de la transacción, es el número de transacciones, que es T y C. Y C recuerda que nosotros lo tomamos como el óptimo, ¿cierto? Sí. sí, profe. Entonces, el número de transacciones es, yo necesito una demanda de producto, ese es mi total, pero Es lo que la resulta que empresa me te dan requiere. un óptimo de almacenaje. Entonces, ¿qué hago yo? Divido esa demanda total por el producto que voy a mantener en almacenaje y me va a dar el número de transacciones que tengo que hacer para esa demanda. Ya. ¿Ok? Profe, pero ese número se redondea o lo vamos con decimales. No, se redondea. ¿El número de transacciones? Sí. Sí. Ahora estamos trabajando en Excel, ¿cierto? Sí. Entonces ahí podemos usar No, decimales. No, yo lo hice así, profe. Ah, ya, ok. Vale. Se lo redondea. Sí. Entonces, ese es el tema, ¿cierto? Que aquí yo tengo el año y voy a necesitar 1000 productos. Y si mi bodega solamente puede tener 100, ¿cierto? Yo digo, para poder cumplir con esos 1000, esto tiene que dar vuelta, ¿cierto? Entonces yo voy a pedir 100, voy a pedir 100, voy a pedir 100, voy a pedir 100. ¿Cuántas veces voy a pedir eso? Es 100 No. 1000 dividido por 100, 10 transacciones. 10 transacciones. 10 transacciones de pedido, Sí, mira. ¿cierto? 10 transacciones de pedido. Entonces yo acá en el año voy a pedir 10 veces. Y eso tiene un costo porque el costo de pedido te lo dan. Tú vas a gastar tanta plata en cada pedido. Entonces, ahí, ese es el tema del número de transacciones. Se saca por demanda total y lo divido por lo que voy a tener de óptimo en mi inventario. ¿Ya? Que ese va a ser lo que voy a pedir siempre. Por eso es el óptimo. El óptimo es el óptimo de pedido. ¿Cuánto voy a pedir? ¿Cierto? Y los óptimos son importantes. ¿Por qué? Porque me igualan los costos. Y justo eso es lo que estamos buscando, porque al igualar los costos se minimiza el costo. Costo de transacción. O sea, hago una transacción más y el costo es mayor. Entonces, el óptimo es indispensable porque el óptimo es que me fija la minimización de costos. ¿Ya? Entonces, esa es una medida también de verificar si el óptimo está bien. Porque ustedes van a decir, este es mi óptimo, ahora voy a sacar el costo. Costo de transacción, costo de oportunidad. Si salen iguales, están bien con su óptimo. Si salen diferentes, no calcularon bien el óptimo. Es una forma de decir, fallé. ¿Otra consulta, otra duda? ¿Estamos? Profe, Muy bien. un momentito. La varianza se sacaba de la desviación estándar que se multiplicaba por 2. Algo así. Sí, el sigma
El sigma solito, ¿qué es lo que es? Desviación estándar. Desviación estándar. Pero lo que yo necesito es La la varianza. varianza. Entonces, si tengo la desviación estándar igual a 100, ¿cierto? La varianza de eso es elevado al cuadrado. O sea, esto es varianza. Esto es desviación estándar. Entonces, si me da la desviación estándar, ¿cierto? Yo tengo que elevarla a 2, Yo tengo la... ¿cierto? Para tengo tener la varianza. varianza. Ya. Ahora, si me dicen que esta es la varianza, No hay casi yo nada. no elevo nada, porque ya me dieron esto. Ok. ¿Ok? Al final, la varianza es la desviación estándar elevado Al cuadrado. al cuadrado. Ya. Estamos. Estamos. Así que aprovechen su fin de semana. Gracias. Y si no quiero... No te voy a pasar la grabación. ¡Presente!